Durante la media hora previa de la sesión de la Cámara de Senadores, el senador Guido Manini Ríos reclamó que OCE deje de cobrar la factura a las personas de Montevideo y el área metropolitana afectadas por la baja en la calidad del agua. Además, cuestionó al gobierno por la demora en la obra de trasvase de agua desde el río San José. Las declaraciones del líder cabildante se producen en momentos de tensión dentro de la coalición de gobierno, en particular con Cabildo Abierto, que en las últimas horas votó una declaración crítica sobre la política de seguridad y que se suma a otras declaraciones del líder cabildante que apuntó contra la torre ejecutiva como responsable de una campaña de desprestigio contra el partido y su persona en relación a las denuncias por la gestión en el Ministerio de Vivienda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 22 grados a esta hora aquí en Montevideo. Una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, cubierto, precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas, dice Inumet, con un viento que seguirá soplando del norte al noroeste entre 10 a 30 kilómetros por hora, con una máxima anunciada de 23. Como siempre, vamos a ver ahora algunas de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, Colón, entre la Rambla 25 de Agosto y Piedras hasta las 6 de la tarde hay trabajo de grúa. En Gerona, entre Rambla Oscar Herrera y Pablo Fontaine hasta las 5 de la tarde hay trabajo de hormigonado. O en Aparicio Saravia, entre Iraola y Enrique Castro hasta las 6 de la tarde, OCE está trabajando allí. Vemos ahora otros títulos que se están destacando a esta hora. El diputado Sebastián Andújar, presidente de la Cámara de Representantes, aseguró que la coalición de gobierno está pasando un momento incómodo políticamente, pero afirmó que de esta situación se sale escuchando a la gente. Según una encuesta de Equipos, Yamandu Orsi y Álvaro Delgado se posicionan como los principales candidatos del Frente Amplio y del Partido Nacional de cara a las elecciones nacionales de 2024. La interna frentista es competitiva ya que Carolina Cose se ubica a solo 3 puntos de su colega canario. Las exportaciones de bienes cayeron un 33% en junio, lo que provoca una caída acumulada de 22% en el primer semestre del año. Brasil se ubicó como el principal destino de las exportaciones uruguayas. El presidente Luis Lacalle Pou se declaró pesimista sobre la posibilidad de concluir el acuerdo con la Unión Europea y reiteró que Uruguay seguirá planteando la necesidad de flexibilizar y modernizar el bloque regional. Martes va a ingresar al plenario de la Cámara de Diputados el proyecto de rendición de cuentas. Está previsto que mañana se defina la forma de trabajo de la comisión que va a analizar el asunto, aunque ya se estableció que el debate se abrirá el próximo lunes 10 de junio con la comparecencia del equipo económico. Se trata de la última instancia presupuestal que tendrá el gobierno de Luis Lacalle Pou previo al año electoral. El viernes el proyecto de ley de rendición de cuentas fue recibido por la presidenta de la Asamblea General en ejercicio, Graciela Bianchi. Tras su ingreso formal a la Cámara de Representantes, el proyecto será analizado en la Comisión de Hacienda integrada con presupuesto, que ya tiene un cronograma de actuación que se abre el próximo lunes a las 10 de la mañana con la presentación del equipo económico. En los días siguientes serán recibidas las delegaciones de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional, la Oficina de Servicio Civil y del Poder Judicial. Los 4 viernes que siguen hasta el 4 de agosto se destinará a recibir a delegaciones de la sociedad civil, sindicatos o instituciones que pretenden plantear sus inquietudes y sugerencias sobre los alcances del proyecto. El trabajo de la comisión terminará el 10 de agosto cuando vence el plazo para la presentación de informes. El proyecto con los cambios que puedan introducirse se comenzará a debatir en el plenario el lunes 14 de agosto. El tratamiento en la Cámara de Diputados culminará el viernes 18 de agosto, cuando venza el plazo constitucional de 45 días para su tratamiento.
El diputado Sebastián Andújar, que es el presidente de la Cámara de Representantes, dijo que la coalición de gobierno está pasando un momento incómodo políticamente y que es momento de bajar la pelota. En entrevista en primera edición de MBD Noticias, el legislador aseguró que el proyecto de rendición de cuentas que comienza a analizarse en el Parlamento tiene incrementos muy puntuales y otros que se arrastran de la última rendición de cuentas. Esta tiene incremento del gasto, es un incremento que se puede catalogar como muy puntual y algunos podrán decir que es insuficiente, pero no podemos tener amnesia de que en la rendición del año pasado ya se incrementó, pensando en el 2004, en el entorno de los 300 millones de dólares, lo cual habría que sumarlos. Eso desde el punto de vista intelectual sería lo más honesto, donde se sustentaron un montón de políticas, seguridad, la reforma educativa, cuestiones de salud, el ajuste de los salarios. O sea, podemos discutir, la discusión quizás la tengamos que tener o llevar 12 meses antes, claro, para visualizar qué es lo que viene ahora en este tratamiento. Consultado sobre las rispideces entre Cabildo Abierto y los integrantes de la coalición de gobierno, Andújar entiende que a nivel político se está en un momento incómodo. Yo te definiría el momento como incómodo. Incómodo. Esa es la palabra, incómodo. No sé si el peor, el mejor, incómodo. ¿Por qué? Porque tenemos que estar dedicados a otros temas y no a chiporrotazos internos. Pesa la temperatura electoral, tenemos que ser conscientes de que empezó a sentirse esa temperatura electoral, entonces genera incomodidades. Esperemos poderla sortear, porque la gente espera mucho de nosotros. Se sortea escuchando a la gente. Vamos al Parlamento, hubo mucho movimiento esta mañana y también algunas noticias y Luca Veloz ha estado trabajando en eso. Buen mediodía para ti, Luca, bienvenido, adelante. Buen mediodía, Rosina. Como tú lo señalabas recién, sobre las 14 horas y faltan minutos nada más, comenzará la sesión en diputados que tratará la posible censura del ministro Luis Alberto Heber, una propuesta del Frente Amplio que ya se adelantó que no tendrá los votos suficientes porque la coalición de gobierno votará en bloque entonces en su contra. Eso a las 14 horas, una sesión que será intensa. Sobre las 16 ingresa el proyecto de rendición de cuentas también a diputados. Durante la mañana aquí en el Senado, una sesión que todavía se prolonga y sigue su curso, tuvo allí su tema central en el homenaje al dúo Larbanois y Carrero, los 45 años de este dúo y su aporte a la cultura uruguaya, una barra que estuvo completa de personalidades de la cultura y también desde diferentes ámbitos del arte. En este momento se está tratando también la designación de una escuela y el posible ingreso de unas tropas de los Estados Unidos. Pero en la media hora previa, ese espacio para que los diferentes legisladores hagan planteos, el senador y líder del Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, hizo un planteo de exoneración de la tarifa de OCE para los hogares de las zonas afectadas por la crisis hídrica. Esto decía Manini. Las víctimas de toda esta situación sin duda son los usuarios que no están recibiendo hace buen rato agua potable. Entendemos que es imprescindible que la OCE no cobre el consumo de agua mientras el agua no sea potable porque no está cumpliendo con una parte del contrato que le exige darle agua potable a los usuarios. No puede cobrar esa agua potable mientras no la esté brindando. Creemos que eso es claro y que en definitiva es de estricta justicia. Pero todo este episodio muestra una vez más la falta de visión de los gobernantes a largo plazo. Manini agregó que se debió haber construido la obra de la represa de Casupá y que las obras para desviar agua del río San José al Santa Lucía se debieron haber iniciado hace meses. Hoy se habla de una obra a nivel del río San José, un desvío hacia el río Santa Lucía, para solucionar tal vez en parte el problema. La pregunta que me surge a mí y creo que le surge a cualquier uruguayo,
es que si eso era solución, ¿por qué no se hizo hace meses? Ahora estamos contrarreloj, si son 30 días, si son 60, si son 90, pero claramente ante un daño ya irreversible, ante una afectación ya irreversible para los consumidores del área metropolitana. Manini marcó sus críticas con el gobierno que integra la coalición y también con la pasada administración del Frente Amplio. De todas maneras, intentamos hablar con el senador Guido Manini Ríos una vez culminada esta sesión, en el medio de esta sesión, porque todavía está en curso, declinó hacer comentarios. Sabemos que Manini además está en medio de una polémica por la carta interna a los militantes de Cabildo Abierto, donde habla de un complot en contra suyo y en contra de su esposa, la senadora Irene Moreira. En medio de esto está el tratamiento del Fondo de Atención a la Emergencia Hídrica, que estaba previsto que fuese hoy, que se tratara hoy, se pasó para mañana porque, según nos explicó el senador Sebastián da Silva, se quiere que se apruebe todo en un solo día, en Senado y después en diputados. Por eso se tratará mañana entonces en Senado y luego irá a diputados para que se apruebe, para que se apruebe de forma unánime. Así es el acuerdo de las bancadas. De todas maneras, habrá consideraciones ya según lo que ya estuvimos sondeando. Quien estuvo en el homenaje a Larbanue Carrera también fue el intendente de Canelones, Yamandu Orsi, quien señaló que la crisis hídrica viene afectando de manera importante a las poblaciones de la zona metropolitana y que no alcanza solo con darle el dinero para que los más en situación de mayor vulnerabilidad accedan al agua. Esto nos decía. No sé si la medida de entregar dinero a la población más carenciada resuelve el tema, porque quizá el plato de comida esté primero, porque sabemos que las dificultades en las zonas más carenciadas, la población más vulnerable, a la hora de optar, hay que estar ahí. Entonces me parece que lo que tendríamos que apurar, y lo estamos intentando hacer en todos lados, me consta que Montevideo también, Canelones también, y el SINAE, el compromiso de ese, llegar a tiempo y a los lugares correctos. Que no lo hace solo con plata, acá es logística. Logística es camiones para distribuir, envases. No nos puede pasar que nos quedemos sin envase. No digo que esté pasando, pero son uno de los riesgos si no aceitamos bien los mecanismos. Y para eso nos precisamos todo. Y cuando digo todo, estoy hablando de algunos ministerios que tienen que estar en primera línea. A propósito de esta coordinación entre los diferentes efectores de los gobiernos, los diferentes niveles de gobierno, insistió Orsi una y otra vez con esto. Desde el Frente Amplio, mañana en la sesión se anunció que se van a hacer consideraciones. El senador Enrique Rubio adelantó que si bien la bancada de la oposición acompañará el Fondo de Atención a la Emergencia Hídrica, sí lo hará con críticas. Volviendo a las declaraciones de Orsi, Orsi es partidario de un mayor control sobre los bienes naturales, sobre los cursos de agua, por ejemplo, y habló de una coordinación entre los diferentes ministerios para hacer esos controles, por ejemplo, desde el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior también. Nos quedamos aquí para trabajar más sobre lo que pasa en diputados y en el informe central tendremos lo de la censura y también el ingreso de la rendición de cuentas, que a partir de ahora tiene 45 días para su tratamiento en diputados. Muchas gracias, Luca. Y hablando del Ministerio del Interior, el expresidente José Mujica dijo que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se está prendiendo fuego y que si algún día él tuviera poder no pondría más a un político al frente de ese ministerio. De visita al Parlamento, justamente por el homenaje al dúo Larbanue Carrero, Mujica fue consultado sobre la situación de seguridad pública y dijo que se trata de un tema muy complejo y va mucho más allá de lo policial, que requiere, dijo, un enfrentamiento global. Si yo tuviera poder algún día,
no pongo más a un político al frente de ese ministerio. ¿Un error? Porque le estoy prendiendo fuego a la política de un problema que va mucho más allá de lo policial y que está en la sociedad y que necesita un enfrentamiento global. Pero como estamos... O sea que es una autocrítica también por poner a Bonombo. Sí, claro, yo... Como es un Ministerio del Interior, es un ministerio desde el punto de vista de quien tiene el gobierno fundamental, como el Ministerio de Defensa, por lo que significa. Pero uno llega a esta conclusión, le está prendiendo fuego a la política, porque habría que poner a Mandrake, y como Mandrake no existe, al que ponemos marcha al espiedo. El pobre jefe se está prendiendo fuego, ahí se está liquidando. ¿Y si sale, cambia algo si él renuncia? No sé. Porque es lo que está pidiendo el frente, la censura. No sé si... Creo que necesitamos mucho más. Y que es mucho más complicado el asunto. Honradamente. El presidente de Brasil, Lula da Silva, dijo durante la presidencia pro tempore del Mercosur que comenzó hoy en Argentina durante la cumbre del mandatario que sus prioridades a nivel externo van a ser el tratado con la Unión Europea y explorar acuerdos con Asia en general y con China en particular. En el frente interno habló de revisar el arancel externo común y de la creación de una moneda para el comercio intrabloque. En su intervención, Lula habló de la importancia de mantenerse unidos como región para enfrentar un mundo cada vez más complejo. En ese sentido, fijó como prioridades algunos de los reclamos uruguayos, la revisión del arancel externo común y el problema de las barreras comerciales, al tiempo que retomó la idea de una moneda común para el Mercosur. La adopción de una moneda común para realizar operaciones de compensación entre nuestros países ayudará a reducir costos y facilitar aún más la convergencia. Me refiero a una moneda de referencia específica para el comercio regional que no eliminará las respectivas monedas nacionales. En materia de vínculos con el mundo, Lula se comprometió a concretar el preacuerdo comercial firmado en 2019 con la Unión Europea. Me comprometo a concluir el acuerdo con la Unión Europea, el cual debe ser equilibrado y asegurar el espacio necesario para la adopción de políticas públicas a favor de la integración productiva y la reindustrialización. En materia de relaciones internacionales, Lula también anunció que durante su presidencia se explorarán acuerdos con China, Indonesia y Vietnam, entre otros países asiáticos, como así también con la región de Centroamérica. Y en su intervención, el presidente Luis Lacalle Pou se declaró pesimista sobre la posibilidad de concluir el acuerdo con la Unión Europea y reiteró que Uruguay va a seguir planteando la necesidad de flexibilizar y modernizar el bloque regional para poder adaptarse, dijo, a un mundo que cambia de manera constante. También dijo que va a insistir en un TLC bilateral con China. Yo le auguro al presidente Lula la mayor de las suertes y sé que va a poner empeño en finalizar el acuerdo con la Unión Europea. Le pido, por favor, que sea el generador de un poco de optimismo en mi ya abundante pesimismo sobre este acuerdo. ¿Por qué? Porque 25 años de negociación en el mundo moderno no es lógico. Todas las cosas que han cambiado en estos tiempos. Entonces, sabemos cuáles son las cosas que tenemos a favor, sabemos cuáles son las cosas que tenemos en contra. Despejemos los obstáculos, y sé que Brasil está en eso, para poder culminar. Entre otras cosas porque necesitamos credibilidad a los actores particulares para que realmente se construya esa confianza en la posibilidad de la unión de estos bloques. Con respecto a China, ustedes saben cuál ha sido la posición de Uruguay. De nuevo, juntos. Pero cuando vemos que no avanzamos juntos y entendemos la visión de cada uno de ustedes, la nuestra, como socio del Mercosur, es que avancemos todos juntos. Bueno, si no podemos hacerlo de esa manera, lo vamos a hacer bilateralmente.
El senador blanco Sergio Botana dijo en la media hora previa de la sesión del Cuerpo que a Casa Galicia se la hizo quebrar intencionalmente y que se cumplió su anuncio de que por la liquidación de la mutualista el Estado iba a terminar pagando mucho más que los 50 millones de dólares que había calculado el Poder Ejecutivo. Tengo acá las planillas de lo que ya se apagó desde el 25 de febrero del 2022. Religiosamente, cada mes llega la amortización de cerca de $400.000 mensuales por la activación de garantía del fideicomiso financiero. Hasta ahora, 118.410.357 pesos en el fideicomiso financiero Casa de Galicia 1 y 110.483.092 pesos en el Casa de Galicia 2, cerca de 6 millones de dólares. No dijimos lo que le va a costar al Estado el despido de los trabajadores. Se empieza a terminar el seguro de paro que también nos costó y nos costará. Una cifra del orden de los 4 millones de dólares en seguros a trabajadores que reciben en muchos casos apenas un 30% de lo que era su ingreso, sin contar depresiones, sufrimientos, incertidumbres, dificultades para acceder al empleo. Ahora los trabajadores quieren cobrar los despidos. Se informa de una cifra de 30 millones de dólares. El BPS no puede afrontar esa cifra. El Fondo de Pago para Despidos por Quiebra de Empresas no recauda esa cifra en el año. El banco no podría atender a ningún trabajador de ninguna otra empresa que hubiera quebrado o se lo haya hecho quebrar, como en este caso. El senador del Frente Amplio, Sebastián Sabini, dice que es muy grave el mensaje que el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, envió a sus seguidores adjudicando las denuncias contra la gestión de su esposa a un plan dispuesto desde la torre ejecutiva. Según Sabini, si Manini está convencido que hubo acomodos de blancos y colorados, debería denunciarlo donde corresponde. Es muy grave lo que dice Manini en su mensaje a sus militantes y a los legisladores, ya que señala que hay acomodos en el gobierno de parte de blancos y colorados. Así que si Manini está convencido de eso, creo que debería hacer la denuncia donde corresponde y no en un mensaje interno. Lo segundo, que llama la atención la crítica por simplemente cumplir nuestra función, porque hay que recordar que estas denuncias las realiza la prensa. Y lo que confirmó un programa de televisión el día domingo es que este es el caso número 15. Y la ministra Moreira le mintió al presidente, le dijo que eran 5 casos de adjudicaciones. Lozano vino aquí como nuevo ministro y dijo que eran 14 casos. Nosotros tenemos información de que son más. Y acá lo que se hizo fue beneficiar a una persona que está en paz en comisión con un informe jurídico negativo en el despacho de Manini Ríos. Entonces capaz que debería mirar para adentro y ver si el problema no lo tiene él en lugar de los legisladores que estamos ejerciendo nuestra función, que es el contralor al Poder Ejecutivo en un caso que para nuestro punto de vista tiene vicios de corrupción. Según el último informe de la Unión de Exportadores, las colocaciones de bienes en el exterior disminuyeron 33% en junio, acumulando una caída del 22% en lo que va del 2023 y llegando a la 10ª retracción consecutiva. En contraposición, en el primer trimestre del año subieron 52% las exportaciones en el sector servicios. Las ventas al exterior durante junio totalizaron 829,3 millones de dólares, 33% menos que el mayo, sin incluir las realizadas desde las zonas francas ni la exportación de energía eléctrica. Con esto, en el primer semestre del año, las colocaciones bajaron 22,1% frente a igual lapso del año pasado, ubicándose en unos 4.705 millones de dólares. En tanto, en los 12 meses finalizados en junio, las ventas fueron 10,2
2% menores que en el mismo periodo cerrado en junio de 2022. Considerando lo exportado desde las zonas francas, las solicitudes de junio registraron una caída de 31% y una baja de 18% en el primer semestre. De acuerdo con la Unión de Exportadores, Brasil fue el principal destino para los bienes transados en junio, gracias a un incremento de las ventas de lácteos y productos de molinería, mientras que China continuó cayendo por menores colocaciones de carne y soja. Estados Unidos compró menos carne y fruta, mientras que Argentina bajó en soja. Por otra parte, las exportaciones de servicios aumentaron 52,8% en el primer trimestre del año, frente a igual periodo del año pasado, debido a la recuperación del turismo receptivo, según los datos publicados por el Banco Central del Uruguay. En Uruguay son 14.000 las trabajadoras sexuales registradas, pero se estima que esta cifra es apenas la octava parte de las mujeres que ejercen la prostitución. De estas, un porcentaje importante son víctimas de redes de explotación. En el marco del Día Nacional de las Trabajadoras Sexuales, el colectivo está reclamando la implementación plena de la Ley 17.515. Hace 2 años logramos que la bancada del Frente Amplio, con 11 diputados, lo introdujera en la Comisión de Trabajo del Parlamento, y ha recibido más de 10 delegaciones, y la siguen mareando, y la vida de las compañeras se sigue yendo paradas en las esquinas sin tener una decisión, porque no implementan la ley del año 2002, pero tampoco dan las posibilidades de generalizar a nivel nacional acciones que son positivas para las compañeras, que solamente pueden darse a través de la modificación de la ley. Núñez explicó que se realizó un monitoreo en Paso de los Toros analizando el impacto del término de la obra de UPM2 y qué pasa con las trabajadoras sexuales en esa zona. Al igual que lo hicimos en Punta Pereira y al igual que lo hicimos en Fraiventos, ¿no? Tenemos los 3 estudios, las variantes son las mismas. Lo que va cambiando en este caso, que este resubo dejó muchísimas más mujeres en situación de drogodependencia. Por lo tanto, las limitantes en salud y en libertad son mucho más graves. Ante la falta de respuestas estatales, por ejemplo, en salud mental, en servicios que trabajen con las adicciones o en servicios que trabajen en la prevención del suicidio. Hacemos una pausa muy breve, volvemos enseguida. Segundo bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información con 22 grados a esta hora aquí en Montevideo y bajo la consigna: el lunes no entrenamos, el lunes nos manifestamos. Decenas de futbolistas se reunieron en la sede de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales para visibilizar el estado actual del fútbol femenino y exigir también igualdad de oportunidades y mejores condiciones para desempeñar sus tareas. En entrevista con el programa Línea de 3, acá en TV Ciudad, las futbolistas María Paz Vila y Lucero Morandi dijeron que las jugadoras no están dispuestas a retroceder en los avances obtenidos. Es paso a paso, pero lo primero y lo principal son las mínimas condiciones. Hoy en día hay, aparte de la organización del campeonato y proyecciones reales de qué se quiere o qué se espera del femenino a largo plazo, que hasta el día de hoy no existen. Hay gurisas que entrenan en canchas que no están en condiciones, que no tienen los materiales necesarios, que no tienen la indumentaria. Casos que ya hemos mencionado, como Náutico, que les han pedido que se tengan que costear su propia indumentaria, su propia vestimenta. O sea, creo que es de ahí y de ahí empezar a proyectar a más pasos. En Argentina, en Chile, en Colombia, en distintos lugares se está empezando a ver como otro terreno dentro del fútbol femenino, se está empezando como a ir hacia una profesionalización, creo que también, pero que son como distintas líneas, o sea, no todo es lo mismo y capaz que hay que ir primero por ciertas cosas que son, como vos decís, las más urgentes, pero que es algo que está sucediendo, creo, a nivel general.
La población afro-uruguaya inmigrante, en especial las mujeres afrodescendientes, viven una realidad difícil con retrocesos importantes en sus trayectorias en la pospandemia, a lo que ahora se suman las carencias de agua potable. Esto lo afirmó la nueva responsable de la Secretaría de Equidad Étnico-Racial y Poblaciones Migrantes de la Intendencia de Montevideo, Leticia Rodríguez. Y es un proceso sumamente difícil. Muchas, por ejemplo, lo que tiene que ver con las personas migrantes, llegan a el lugar a donde están llegando es a la Intendencia de Montevideo. El otro día hablamos con Atención Ciudadana, que reciben alrededor de 1000 personas en todo lo que va en este año, o sea, es un promedio bastante alto. Y dentro de lo que es la Secretaría hay más de 280 personas siendo atendidas, digamos, con temas de especificidades de lo que están necesitando, eso con respecto a la población migrante. Y bueno, y después todo el tema del agua es un temón, justamente porque necesitamos las garantías para los barrios donde hay más necesidades. Necesitamos que, por ejemplo, haya una distribución más importante, no solamente con el trabajo que se viene haciendo, sobre todo en la Intendencia a nivel de lo que es las policlínicas, sino que en la distribución del agua, por ejemplo, para tener un embarazo seguro. El consumo de este tipo de agua sabemos que genera un retroceso en el crecimiento de esos bebés. Y bueno, ¿qué tipo de personas vamos a tener dentro de un tiempo cuando toda esta situación está recrudeciendo, ¿no? La verdad que las demandas son muchas, llegan situaciones muy complejas. Las situaciones de las mujeres afro es interesantísimo hacer un análisis de eso porque, bueno, siempre se sobreponen, tratan de tener la mejor educación. Nos vamos, volvemos a las 19 horas en nuestra edición central con Natalia Nogués y Mariana Abreu, y mañana a las 8 tempranito con Pilar Teijeiro y José Macaraballo. Que pasen muy bien, hasta luego.